Ok. El trabajo que voy a presentar hoy en calidad de asistente principal del proyecto de investigación es un trabajo que hemos iniciado con José Luis Cisneros y con Diego Hernández, en donde queremos compartir con ustedes una nueva línea de investigación, una nueva área de investigación en la que México como país se ha quedado rezagado en relación con los otros países de América Latina. De hecho, hay pocas instituciones, por no decir que ninguna, que esté tomando esta área de investigación como tema central. Hay unos intentos de la Academia Nacional de Medicina, tiene un comité permanente para el estudio de los determinantes sociales como área específica, y recientemente se acaba de establecer un seminario permanente entre la Academia Nacional de Medicina y el Instituto Nacional de Salud Pública. Y en esa línea, José Luis, Diego y yo decidimos que era importante empezar a construir el conocimiento para ver la posibilidad de hasta dónde esta línea de investigación puede dar para el futuro cercano. Y en ese sentido, si me pasa la primera, hemos dividido este trabajo en estas 5 grandes partes, en donde queremos primero que nada dar el planteamiento de cuáles son los antecedentes que prevalecen a nivel mundial, y posteriormente entramos directamente a lo que es el caso particular de México desde la perspectiva de lo que pudiera ser la Ley General de Planeación y sus diferentes instrumentos que pudieran llevarlo al terreno de las políticas públicas y de ahí al terreno de los programas públicos como tal. En ese sentido, las recomendaciones de los organismos de carácter internacional, en los que pueden destacar la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, la propia CEPAL, nos vienen a dar el margen de referencia en donde se nos dice que la construcción de estas políticas públicas, en la construcción de estas políticas públicas, las políticas de salud y de educación juegan un papel estructural. Eso es algo que evidentemente lo sabemos, y que en buena medida la toma de decisiones en política pública va a depender de la definición, del diseño, de la instrumentación, de aquello que se puede considerar como una política gubernamental. Y en ese contexto hay una lámina que se utiliza mucho en el ámbito de los determinantes sociales, que tiene que ver con lo que sucede tradicionalmente en el ámbito de la salud. Encontramos niños que están en áreas rurales de nuestro país, que se están muriendo por una enfermedad diarreica aguda, y que después de sacarlo 3 horas en camino, ya sea a veces en hamaca y a veces en caballo, llegan al centro de salud, y en el momento en el que llegan al centro de salud, el médico se transforma en la única oportunidad para devolverle la vida a ese niño, y lo recupera del proceso infeccioso, lo recupera del proceso de la desnutrición, y lo que sucede posteriormente es que ese niño es regresado a su lugar de origen. Y al regresar a su lugar de origen, la pregunta es ¿cuánto tiempo va a tardar en volver a enfermarse? Y ahí es donde el contexto de los determinantes sociales juegan un papel sumamente estructural. Es decir, de nada sirve, y hablamos mucho de la cobertura de los servicios de salud, de la cobertura del seguro popular, etcétera, etcétera, cuando en realidad los determinantes sociales de la salud son otros que no se atienden desde la esfera de salud. Yo creo que esa es la tesis central en la que tendríamos que preguntarnos hasta dónde la sociología podría tomar esto como una nueva línea de desarrollo de investigación. Si no das la lámina siguiente, es muy clara ver la condición de cómo, de manera histórica, esto arranca prácticamente desde 1948, cuando se constituye la Organización Mundial de la Salud. Es un principio que en 1974, o sea, estamos hablando hace cerca ya de 40 años, o sea, algunos de nosotros ya habíamos nacido en aquel entonces, yo creo que Alberto todavía no, pero por ahí podría ir girando. El principio está planteado, y en Alma Ata se establece la importancia de la atención primaria de la salud. Y finalmente, en el año 2005 es cuando se crea la Comisión para los Determinantes Sociales de la Salud,
Y es cosa curiosa, pero en esa creación de esa comisión, que está formada por cerca de 178 países, México no pertenece. O sea, no se incluye México. En aquel entonces la acción de política gubernamental decide no intervenir y se queda ahí el condicionante dentro de la esfera del avance del conocimiento. La que sigue, por favor. Y esta lámina, que es a la que hace referencia, es estas condiciones que son determinantes sociales, son los que van a estar condicionando el proceso. Entonces, yo creo que tenemos que ver que las condiciones de salud no se van a resolver desde la óptica de un sistema nacional de salud, se tendrán que resolver desde la entera contraria. Cualquiera puede pensar que el problema de la obesidad es un problema que se resuelve desde el punto de vista médico. Todos sabemos que no. O sea, el problema de la obesidad tendrá que ser resuelto en otra esfera de conocimiento, y en el caso de la salud, el enfoque que se le da es un enfoque eminentemente de carácter curativo. Y en ese sentido, esas desigualdades que podemos considerarlas como las desigualdades drásticas que se presentan, es lo que nosotros vamos a estar diciendo y haciéndonos esa pregunta de por qué no hemos logrado una salud más equitativa, socialmente más justa, operativamente con servicios más eficientes, para lograr una cobertura y un aseguramiento universal de veras. O sea, no en el discurso. Recientemente, ahorita está de moda que vamos a lograr otra vez la cobertura universal de los servicios. Si regresáramos al año 2000, también fue publicado, y a finales de la administración también fue el mensaje de que habíamos logrado el 100% de la cobertura. Eso fue en el 2000. En el 2006 otra vez logramos el 100% de la cobertura, y en el 2012 otra vez vamos a lograr el 100% de la cobertura. ¿Qué va a suceder en el 2018? Yo creo que seguramente el discurso va a ser el mismo. No creemos que esa sea la forma, y realmente lo que está sucediendo es que no solamente se invierte poco en salud, y si quisiéramos tener cifras en torno a lo que representa la inversión de salud en términos del Producto Interno Bruto, pues realmente son cifras que nos muestran el nivel de inversión. Pero el gran problema es que no solamente depende de la inversión en salud, sino también depende de la inversión en los determinantes sociales de la salud. A nivel de información hay múltiples resultados. Voy a exponer la siguiente, por favor. Hay muchas publicaciones. Desde 1995 cada año la Organización Mundial de la Salud publica informes permanentes, así como otras organizaciones de las propias Naciones Unidas, bancos internacionales, organizaciones no gubernamentales. Y si ustedes se preguntan, a ver, ¿qué ha publicado México? Realmente no ha publicado nada. O sea, en términos de publicaciones de carácter organizacional, hay trabajos de investigadores que están haciendo esfuerzos, al igual que nosotros, en el sentido de posicionar este tema y poder instruirlo a un nivel más continuado. La que sigue, por favor. Y en ese sentido, la equidad y las políticas de salud tienen que llevarnos a que estos sistemas de salud realmente sean considerados como sistemas sociales, culturales y educativos, no solamente como sistemas en el contexto de su aislamiento para una atención médica curativa. A los médicos no se les enseña a prevenir. O sea, los médicos se forman para curar, y en consecuencia nosotros pensamos que educación para la salud es una responsabilidad que debe centrarse en el médico, cuando en realidad no es el personaje para el cual ha sido formado a nivel universitario. Y en ese sentido, el contexto del que estamos partiendo nosotros para la pregunta de investigación que le da forma al título y al cuerpo del documento tiene que ver con la que sigue, muy por favor, el informe de la Comisión de los Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice tres recomendaciones básicas. La primera, mejorar las condiciones de vida. La segunda, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos. Y la tercera, en el sentido de medir y analizar el problema y evaluar los efectos de las intervenciones. Evaluar los efectos de las intervenciones, en donde uno puede determinar si lo que quiere evaluar es procesos o si lo que quiere evaluar es impacto. Y en ese sentido, la mayoría de las evaluaciones de las políticas públicas en México se quedan en la evaluación de procesos. Es poco, ¿no? Y ustedes ven el discurso,
hice 35.000 escuelas, hice volumen, ¿no? Y en realidad la pregunta es muy sencilla: ¿qué lograste? Un poco como lo que nos decía el sentido de que ¿cómo evaluamos a los estudiantes? ¿Como procesos o en función del resultado? Y yo creo que en ese sentido hay mucho que hacer, hay mucho que decir en esta área de investigación. La definición oficial de los determinantes sociales por parte de la Organización Mundial de la Salud es en el sentido de que son las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, educan, trabajan, envejecen y mueren. Y si ustedes ven, estas condiciones son condiciones sociales. No hay, como que no hay mucho que discutir, hay mucho que hacer, y en ese sentido creo que es momento de empezar con ese planteamiento. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos en el sentido de hacer esta vinculación entre lo que es la planeación del desarrollo con base de un enfoque de equidad en salud. Esto quiere decir que debemos identificar cuáles son las condiciones sociales que generan esa inequidad de salud. Y una vez que identificamos esas condiciones sociales, tenemos que mostrar las relaciones que se dan entre ellas. Si resolvemos un problema de enfermedades diarreicas agudas, en paralelo tenemos que resolver un problema de piso firme, drenaje, letrina, agua potable, y después tenemos que entrar con otros determinantes sociales como son la educación de corto, mediano y largo plazo. No solamente la educación formal, la educación para la vida, la educación para la salud, pero todo tiene su momento, pero tiene que entrar de manera integrada. Y todos ustedes saben que hoy la política pública no se construye así. Hay 900 programas presupuestarios, hay 133 programas presupuestarios dedicados a la política social, y todos tienen su propia responsabilidad y no se comunican. Hay una ceguera programática, no hay un padrón único de beneficiarios, etcétera. Bien, y en ese sentido nosotros partimos del hecho que para definir ese marco conceptual que se necesita en México, tenemos que partir de la evidencia científica. La evidencia científica en donde, que me quedan 20, 10, la evidencia científica en donde la construcción de la evidencia científica tiene que ser utilizando el enfoque de la investigación social, pero el enfoque mixto de la investigación social. No el enfoque cuantitativo ni el enfoque cualitativo, sino realmente, como lo discutíamos anoche con los alumnos, tiene que ser trabajando en paralelo, porque tanto es válido el uno como es válido el otro. No es privilegiar un enfoque en función del otro, pero tiene que ser realmente con esta base científica en donde la planeación se puede dar, porque este país se descubre cada 6 años. Hay una obligación, hay una ley general de planeación que establece que cada 6 años debe formularse un plan nacional de desarrollo, y que ese plan nacional de desarrollo es el marco de los programas sectoriales, de las políticas institucionales y de los programas presupuestarios. Ese esquema se replica a nivel estatal con sus planes estatales de desarrollo y a nivel municipal con sus planes de desarrollo municipal. Entonces nosotros consideramos que ese momento es el momento en donde la planeación tiene que darse con este enfoque integrado de los determinantes sociales. Y en ese sentido, esto nos daría una mayor eficacia y una mayor eficiencia para la aplicación de los recursos, y es importante, es indispensable que en la construcción de esa política intervengan todos los actores que están involucrados con el problema de salud que queremos resolver. Es decir, si lo vemos a nivel micro, regional o a nivel municipal, nosotros tenemos que tener el concurso de todos los actores, tanto los que están a favor como los que están en contra y los indecisos. Porque finalmente lo que podría estar sucediendo, y vayamos a ver lo que sucedió con la línea 12 del metro, cuando hubo una situación manifestada por la comunidad en el sentido de no estar de acuerdo con un proceso que finalmente podría traerles algún tipo de beneficio. Entonces aquí es indispensable el que nosotros podamos estar hablando de esta planeación de carácter participativo. Y la otra propuesta que tenemos es que esto se lleve a nivel de los municipios. Los municipios, claro, la semana pasada estábamos en Oaxaca y nos decían, somos 570 municipios, y hay municipios que tienen 100 habitantes y que el periodo dura 1 año. Hay otros que tienen 800,000 y el periodo dura 3 años. Entonces, en esa lógica hay que asignar prioridades, hay métodos, hay clasificación de municipios,
Hay mucho trabajo que se ha hecho y que es necesario que tomemos esa definición. Y la siguiente, por favor. En ese sentido, ejemplos de lo que puede darse con este marco conceptual es que nosotros entremos también, no solamente desde la perspectiva del Ejecutivo, sino también el trabajo que podemos hacer en el ámbito del Legislativo. Y en ese sentido, tener un marco conceptual sobre los determinantes sociales nos va a dar la oportunidad de empezar a convencer. Esto es de suma, no es de separación. Y en ese sentido nosotros pensábamos que lo primero era platicarlo con ustedes para ver de qué manera podríamos empezar a sumarlos a un proceso que es cada vez más necesario. Es importantísimo que redefinamos el concepto de promoción de la salud, que redefinamos el concepto de protección social de la salud, y eso nos estaría llevando a que, si la siguiente, por favor, que si tenemos ese marco conceptual, podremos convencer a los diferentes actores que están relacionados con la política social o la económica. Lo que en resumen quiere decir trabajo conjunto, misma geografía, o sea, trabajo simultáneo. No necesariamente estamos hablando de una mayor cantidad de recursos. Lo que estamos intentando buscar es que la ceguera programática sea eliminada en el beneficio de una población que menos tiene. ¿A qué sigue? Y los recursos pueden salir en una primera instancia a nivel municipal del recurso que hoy se les da y en el fondo de aportaciones a la infraestructura social municipal. Es histórico ver que cuando llega el recurso a los presidentes municipales, algunos de ellos, por no decir que la mayoría, no sabe dónde invertir los recursos. ¿Por qué? Porque el presidente municipal llega y el primer año es lo que aprende, el segundo es lo que está formulando y en el tercero ya se va, ¿no? Entonces, el jefe de departamento, no, bueno, pero de otra división, ¿no? Pero en ese sentido creemos que ahí está el recurso y eso nos llevaría, yo terminaría con esta lámina en donde quisiera decirles que la equidad en salud es un principio que debe reflejarse, si las pones todas, por favor, debe reflejarse al más alto nivel en leyes y reglamentos y debe constituir un objetivo estratégico en políticas y programas. De esta manera, un marco conceptual de los determinantes sociales de la salud, construido de forma participativa, es un paso contundente hacia el hecho de poder tener un México diferente, y en ese sentido yo creo que las ciencias sociales tienen una contribución que hoy las otras disciplinas han dejado libre. Entonces los espacios que se dejan libre hay que ocuparlos, y en ese sentido eso es lo que ha motivado que empecemos con esta línea de investigación que pudiera resultar nueva en la universidad, y que también resulta que de repente es nueva en México, en el sentido de que nos hemos quedado sin una participación nacional y por supuesto tampoco a nivel de carácter internacional como organización, no como individuo. Con esto terminaría y agradecería el tiempo